Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Ya se encuentra Yami La Escala. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo les va? Bueno, Yami, hoy traes información para los motociclistas que en gran cantidad están circulando por las calles, ¿no? En el contexto de la cuarentena. Sí, ¿y en qué medida tienen que estar asegurados mínimamente con la responsabilidad civil? Un tema realmente importante para los motociclistas. Muy bien, también se encuentra Melina Manfredi. Meli, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Bueno, Meli, hoy vamos a hablar de las nuevas líneas Procrear que se lanzan esta semana. Así es, buenas noticias para los que están esperando los hipotecarios para construcción o ampliación. Muy bien, en instantes esta información también en forma remota. Contamos con la presencia de Daniel Vicien para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Todo muy bien, gracias Alejandro. Bueno, en minutos vamos a estar conversando con vos y en el último bloque vamos a conversar con el economista Ricardo Delgado para analizar los principales temas económicos de estos últimos días. Quédate con nosotros, vamos a ir a una muy breve pausa y en instantes vamos a regresar con todos estos temas. Muy bien, arrancamos entonces este primer bloque con información económica y justamente en estos últimos días comenzaron a cotizar los nuevos bonos que entregó el gobierno en el canje a los acreedores que participaron en el mismo. Y justamente en este nuevo paso para completar un proceso en pocos días con el canje de los bonos emitidos bajo legislación argentina. ¿Cómo le fue, Daniel, a estos nuevos papeles? Estos nuevos papeles comenzaron con subas, mostrando unas tasas entre 10 y 12%, lo que augura una baja o lo que debería representar una baja del riesgo país en los próximos días. Hoy el riesgo país todavía estaba en 2.150, 2.149, pero ya mañana deberían incorporarse los nuevos bonos y esto haría que el riesgo país esté entre los 1.000 y 1.200 puntos en los próximos días. Y el futuro dependerá mucho, acercándose a lo que debería ser a la nueva calificación y al grupo de países de la región. Y el futuro debería ir en línea con lo que ocurra con el nuevo plan económico que presentará el ministro con el nuevo presupuesto antes de fin de mes, ¿no es cierto? ¿Estas cotizaciones, Daniel, se encuentran en línea con lo que se esperaba? Sí, estaban en línea con lo esperado, en realidad están un poco más optimistas que lo que se esperaba, porque se hablaba de un exit yield de 12% y estamos con un exit alrededor de 10% en algunos de los casos, en los bonos más cortos. Se ha recompuesto un poco la curva de bonos, subiendo las tasas a medida que aumenta la duración de los bonos. Esto es bueno, llegar a una curva normalizada, porque augura un buen flujo y movimiento y volumen en los bonos, ¿cierto? Volver un poquito al mercado. Bueno, y insistiendo en lo que decías hace instantes, la baja que se va a registrar en el riesgo país tiene que ver con la diferencia, ¿no?, que va a haber entre el rendimiento que pagan estos bonos y el rendimiento del bono del Tesoro norteamericano a 10 años, ¿no? Sí, que hoy está muy bajo, es decir, hoy es casi no significativo, entonces la realidad es que el riesgo país va a estar dado por lo que paguen estos bonos. Los bonos del Tesoro americano están abajo del 0,5%, entonces estar hablando de estos bonos que están entre el 10 y el 12 es directamente, es otro mundo, ¿no es cierto? Entonces va a ir directamente este número. Hay que ver el promedio que hace el ENVI y dónde nos ubica, pero van a estar más o menos, nosotros calculamos entre 1.000 y 1.200 puntos de riesgo país. Muy bien, decíamos entonces una baja es superior a los 1.000 puntos. Meli, a partir del viernes se abre, ¿no?, la inscripción para las nuevas líneas Procrear de las que hablaste, ¿no?, semanas atrás. Claro, ¿te acordás, Ale, que eran varias líneas que se iban a poner en marcha paulatinamente? Bueno, finalmente llegó septiembre y con él se abren las inscripciones para lo que son las líneas Procrear, para construcción y para ampliación. En construcción estamos hablando de
precisamente construcción de vivienda de hasta 60 metros cuadrados, el lote que sea propio, adjudicado por un municipio o adjudicado por el fideicomiso Procrear. Cualquiera de esas tres opciones, el que ya tiene el lote se puede inscribir en este Procrear. Y en cuanto a refacción, es para ampliación de viviendas hasta 30 metros cuadrados, incluye tanto materiales como mano de obra. En todos los casos, los créditos se van a ajustar por esta nueva fórmula hogar, que a diferencia de la suba, que seguían a la inflación, siguen a la variación de los salarios promedios de la economía. Bueno, una alternativa obviamente más segura para los asalariados, porque como lo hemos dicho, cuando se lanzó el UBA y cuando estaban esos créditos vigentes, los créditos que van con la inflación son riesgosos justamente porque muchas veces en la historia de Argentina la inflación fue por encima de los salarios, en algunas oportunidades en forma significativamente por encima, ¿no? Claro, bueno, y eso es lo que de hecho le pasa hoy a las personas que habían sacado esos préstamos. En ese sentido, el Ministerio de Hábitat y Vivienda se hizo reuniones virtuales, por supuesto, en el marco de la pandemia, con adjudicatarios de préstamos Procrear previos que tenían ajuste SUBA, y unas 1.700 familias decidieron cambiar la fórmula UBA a la fórmula hogar, luego de que les comentaran obviamente los beneficios, como vos decías. Tal cual, una decisión más que acertada. Tal cual. Muy bien, vamos a continuar brindando información y como te adelantamos en la apertura, información ahora muy importante para los motociclistas que en el contexto de la pandemia vienen poblando las calles de las ciudades del país. Bueno, Yami, ¿qué podemos decirles? Sí, y tratamos este tema a partir de un dato que surge del mercado con información de Acara respecto de 26.457 motovehículos patentados en agosto. ¿Y qué significa esto? Un aumento respecto de julio, ¿sí?, de este año, pero una caída si uno hace el acumulado de 8 meses versus 2019 del 33%. Con un reclamo respecto de que los costos van en aumento, no mejora la rentabilidad y el pedido de que si bien el plan ahora 12 y 18 estaba funcionando, bueno, el lanzamiento de un plan con tasas subsidiadas, ¿sí? Ahora, bueno, esta es la situación en concreto. Pero vamos a lo importante, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque a partir de esto surge también una de las cuestiones asociadas a cuando uno tiene una moto, que es la obligatoriedad de circular con un seguro, al menos de responsabilidad civil. La obligatoriedad y la conveniencia también, ¿no? No, bueno, claro, y ese es el punto, porque por ejemplo, discutíamos el otro día respecto del casco. El casco, por ejemplo, no es motivo de exclusión de cobertura. Ahora bien, el casco a uno le salva la vida en un 40%, o sea, la probabilidad de riesgo de muerte baja en un 40%. Entonces, bueno, si salvando las diferencias, cuando uno tiene este instrumento, si de repente hace un daño a un tercero en un siniestro, muchas veces la moto pierde la estabilidad, se cae y es uno solo el afectado. Pero si uno está en un siniestro manejando la moto y esto daña a un tercero, ese seguro se activa para responder ante esos daños, ¿sí? Que de repente, si uno no tiene ese respaldo del seguro, tiene que hacerse cargo con sus propios bienes. Sí, y si no tenés bienes también es una manera de proteger al otro, ¿no? No, a ver, eso desde ya, pero bueno, cuando uno dice, bueno, me conviene, no me conviene, bueno, va bastante más allá. Y desde es parte ya de la que se trata responsabilidad del social otro. también que uno debe tener. Bueno, exactamente. Luego, bueno, también hay otras cuestiones, pero el nivel de penetración, se estima que hay unas 7 millones de motos y sin contar las no registradas, además, pero es un 30% la penetración de ese seguro obligatorio. Muy escaso. Claro, entonces, bueno, también un poco eso era lo que nos comentaban a medida que estábamos consultando. Bueno, con esto cierro. ¿Cuál es el modelo más vendido? A ver. No sos muy de moto. No, la verdad que no tengo la menor idea. Bueno, la Gilera. Muy bien. Sí, con ese tercer dato mes consecutivo y con eso nos vamos en moto. cerramos este bloque entonces con esta información. El tema del seguro es realmente importante contar con una cobertura cuando uno sale con un vehículo como este que realmente es peligroso y puede causar lesiones y daños. Cerramos así el bloque. En instantes regresamos con más información. Bueno, arrancamos entonces con información para los ahorristas, porque en agosto los plazos fijos continuaron aumentando, pero se espera, ¿no?, que en los próximos meses, Meli, pierdan contra la inflación.
Claro, porque en agosto básicamente reaccionaron positivamente a lo que fue el último piso de tasa que fijó el Banco Central en 33% para los minoristas. Ahora bien, de acuerdo al último relevamiento de expectativas del mercado, la inflación estimada para agosto fue de 2,7 y para septiembre avanzaría hasta 3,3. ¿Cómo nos deja esto respecto del rendimiento mensual de los plazos fijos? Bueno, para los minoristas hoy el plazo fijo está rindiendo 2,75, para los mayoristas que tienen tasa asegurada de 30 es 2,5. Con lo cual, agosto habría salido empatado. Claro. Y septiembre ya estaría perdiendo y bastante, te diría, si se confirma el pronóstico de los economistas respecto del 2,3. Algo similar pasó en agosto respecto de lo que es el avance del dólar oficial. Se movió en línea con lo que fueron los rendimientos de plazo fijos, 2,6, 2,7. Obviamente estamos hablando del oficial y no es lo mismo compararlo con el blue o las cotizaciones bursátiles, Tal ¿no? cual. Siempre hay que recordar que para los que están interesados en realmente cubrirse de la inflación y pueden inmovilizar el capital por 90 días, el plazo fijo UVA, que según la regulación del central paga UVA más un punto, es definitivamente la mejor opción. Muy bien, pero teniendo en cuenta entonces que los plazos fijos van a perder muy probablemente contra la inflación en estos próximos meses, ¿qué otras alternativas existen? ¿No? Están a disposición de aquellos que suelen colocar su dinero en este tipo de colocaciones, Daniel. Mirá, como dijo Melina, el plazo fijo cero, el plazo fijo UVA, está rindiendo la inflación más 1, pero el inconveniente que tiene es una iliquidez de 90 días. Es decir, si en el medio vos necesitas el dinero o ves que hay otra inversión, no podés acceder al mismo. Yo creo que la opción más conveniente en el caso que uno quiera cubrirse de la inflación y ese es su objetivo número 1 hoy, tampoco son los bonos atados a ser por el tema de la volatilidad y el tema de entrada y salida, y para el cliente minorista no son fáciles, sino que la mejor opción para mí son los fondos comunes de inversión que tienen bonos con ajuste SER. Estos fondos tienen un plazo de liquidez de 48 horas, es decir, que en 2 días recuperas tu dinero, y la diferencia con los plazos fijos que pagan hasta más 1 es que están con la curva de SER. La curva SER de bonos está entre 3 y 5% arriba del SER, con lo cual te está dando un rendimiento superior al plazo fijo, con una liquidez superior. Entonces yo creo que no hay ni siquiera forma de compararlo. Yo creo que un fondo común de inversión que te da SER más 3, SER más 4, como está dando, por ejemplo, el nuestro, la realidad es que le gana a cualquier plazo fijo porque en 48 horas tenés liquidez, tenés de vuelta tu dinero. Eso es si vos lo que querés es cubrirte directamente de la inflación y tu objetivo 1 es la inflación y no querés otro riesgo que cubrirte de la inflación. A mí, Daniel, también con este objetivo me gustan los activos que van con el dólar oficial, ¿no? Los denominados dólar link. No sé qué te parece a vos. Bueno, eso te lo iba a nombrar, pero en los últimos días está habiendo mucho tema, mucho rumor con el tema de cómo va a resolver el gobierno el tema de la brecha cambiaria. Y esos fondos, como decís que es cierto, ajustan por el A3500, por la cotización oficial, la cotización mayorista. En caso de desdoblamiento cambiario, seguirían ese ritmo y no tomarían la devaluación que haría un dólar financiero. Entonces seguirían al ritmo de la inflación, seguramente, como vos decís, te cubrís de la inflación, pero no tendrían el upside que podrían tener si estuvieran siguiendo al dólar financiero. Se quedarían con el dólar comercial y no sabemos cuál sería el rumbo del dólar comercial hasta no tener un plan económico. Por eso yo lo que decía es, tenemos unos días todavía como para esperar el plan económico y yo en el medio, hasta que se resuelva esto que es muy rápido, yo me inclinaría por el fondo que sigue la inflación. Ahora, no descarto de ninguna manera lo que vos decís. Muy bien, cerramos entonces con estas recomendaciones de Daniel Bici en este bloque. Quédate con nosotros, al regreso vamos a estar conversando con el economista Ricardo Delgado.
Muy bien, ya arrancamos este último bloque con la presencia en forma remota del economista Ricardo Delgado para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, Ricardo, gracias por atendernos. Bueno, se viven así días de tensión, ¿no? Con la protesta de la policía bonaerense en reclamo de mayores salarios. ¿Ves, Ricardo, esto como un hecho aislado o es la expresión de un malestar más general con salarios que mes a mes vienen perdiendo contra la inflación? No, me parece que hay que separar estas cuestiones. Creo que el reclamo de la policía bonaerense de mejores condiciones salariales y laborales tiene que enmarcarse dentro de los límites democráticos. Me parece que han sobrepasado los límites, sobre todo, digamos, estacionando, acampando, mostrando una movilización en la propia quinta presidencial de Olivos. Me parece que ese es un límite que no se puede sobrepasar en democracia. Los reclamos son en todos los casos respetables, pero tienen que encuadrarse dentro de sus cauces naturales. Y por supuesto, la economía argentina sufre un proceso de contracción de todos los ingresos reales de todos los sectores, del sector público, del sector privado, de las diferentes actividades económicas, pero este caso puntual del reclamo de la policía bonaerense me parece que es un hecho que tiene que canalizarse a través de, como decía antes, los cauces naturales de la democracia, que justamente no son, en el caso de la policía, estos que se están viendo ahora, por desgracia, desde hace algunas horas o desde el día de ayer. Pero más allá, Ricardo, de la modalidad, ¿no?, que está presentando esta protesta, ¿crees que en estas próximas semanas, meses, se van a ir multiplicando los focos de malestar con reclamos laborales, salariales? Yo tengo la impresión que si el gobierno logra, de alguna manera, en este mes, que a mi juicio es crítico, el mes de septiembre en materia económica, ¿por qué? Porque es donde el gobierno va a decirle a la sociedad cuál es el rumbo económico, quizá por primera vez desde que asumió en diciembre del año pasado, a través del presupuesto. Y allí ya hay un número que está dando vuelta y que me parece que es un número muy interesante para analizar, que es la reducción muy fuerte que espera el gobierno del déficit fiscal primario para el año que viene, de 8 puntos más o menos, que vamos a cerrar el 2020 al 4,5% que el ministro Guzmán, aquel día del anuncio del cierre del canje de manera favorable, planteó a toda la sociedad. Y además me parece que ese es un dato muy importante. Y el dato, o si se quiere, la decisión que tome el gobierno y el Banco Central en relación al dólar, al tipo de cambio y a cómo va a contener esta brecha cambiaria que evidentemente no es sostenible hacia adelante, le va a permitir al gobierno evitar o no este tipo de mayores presiones salariales, básicamente porque la inflación, si esto se controla, no va a subir en la Argentina y lo más probable es que tienda a bajar. Hay una oportunidad que nosotros vemos, yo diría, inmejorable para que la inflación baje. Sí. En ese sentido, ¿qué tipo de medidas esperás? ¿Cuáles crees que van a ser los pasos a seguir? Me refiero a la brecha cambiaria, disculpa. Bueno, claramente el gobierno tiene que reducir. Sí, básicamente el gobierno tiene que hacer más política monetaria, va a tener que darle a los tenedores de pesos, y hay muchos pesos circulantes excedentes, producto justamente de la expansión monetaria que se dio durante todos estos meses de pandemia. Va a tener que darle a aquellos tenedores de pesos alternativas, instrumentos para que se queden en pesos. Va a haber que darle también, en particular, al ahorrista, que hoy, de alguna manera, justamente porque las expectativas devaluatorias y de inflación están al alza, desesperadamente busca el primer día de cada mes comprar estos famosos $200 del dólar ahorro, que son un goteo permanente y persistente en reservas del Banco Central, que evidentemente están en problemas. Hay que darle a ese ahorrista también
una opción, porque estamos hoy en el peor de los mundos. Ricardo. El ahorrista hoy lo que hace... Sí. Sí, Ricardo, ¿te parece que un déficit fiscal primario de 4,5% para el año que viene va a traer tranquilidad? Es un número realmente alto, si bien es cierto, como vos marcás, que es una reducción importante respecto a la cifra con la que vamos a cerrar este año. Mira, Alejandro, todo depende de cómo el gobierno diga cómo va a financiar ese déficit, que sí, sin duda, es alto para los estándares argentinos, pero viniendo de una situación global como la que hemos vivido en el 2020 y comparando con la historia argentina reciente y no tan reciente, es el mayor ajuste fiscal que se hace desde el año 83 a la fecha, y en un año electoral. Vos pensás que si efectivamente cerramos en 8 puntos este año y vamos al 4,5 el año que viene, vamos a estar ajustando 3,5 puntos del producto. Nunca antes, y menos en un año electoral como el año que viene, la economía argentina hizo un ajuste fiscal de esta naturaleza. Esto me parece que, por supuesto, va a tener que estar suficientemente bien explicitado la manera de financiarlo. Una parte, obviamente, va a ser con emisión, producto de una mayor demanda de dinero, porque la economía argentina va a recuperarse, no va a recuperar todo lo que caiga este año, pero probablemente caiga o se recupere la mitad de la caída que nosotros esperamos este año. Y además hay un mercado de deuda en pesos que, insisto, con incentivos adecuados de política monetaria de parte del Banco Central, es posible que mantengan instrumentos en pesos, aún ajustados, como por ejemplo los dólar link, por la variación del tipo de cambio. En consecuencia, digo, hay opciones. Ricardo, ¿y todo esto? Hay un dato importante también. Sí. Sí. En materia de inflación, ¿cuál es tu previsión? Para este año estamos proyectando una tasa de inflación algo superior al 30%. Pensemos que hasta julio se acumularon alrededor de 16 puntos, suponiendo algo parecido al 3% en agosto, vamos a llegar al 19%, y de allí aún suponiendo 3% por mes en los últimos 4 meses del año, llegaríamos a este 32%, 33% con el que cerraría el año. Y es posible, sobre todo teniendo en cuenta que hay instrumentos de vuelta para que el Banco Central pueda manejar la brecha durante este mes, aprovechando además una caída que se va a ver por el propio canje de deuda a partir de mañana en la tasa de riesgo país, la oportunidad que tienen algunas empresas privadas de, no diría colocar deuda nueva ya, pero sí de rolear vencimientos, como ya por ejemplo algún banco está planteando tasas por abajo del 10%. Creo que hay opciones como para que la Argentina pueda de alguna manera ir bajando la brecha a un entorno de entre el 30 y el 35%, 40%, que es un lugar, una zona de mayor confort para que la brecha pueda manejarse y disminuya paulatinamente y gradualmente las presiones sobre el dólar. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Cerramos el programa de hoy entonces con el análisis del economista Ricardo Delgado, marcando un hecho realmente importante, la trascendencia que tiene septiembre y los anuncios que se pueden hacer a lo largo de este mes para el futuro de la economía argentina. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.